Bienvenidos a nuestra aula virtual. Hoy veremos el tema de la ubicación temporal y espacial de la Edad Media en Europa. Comencemos viendo ¿qué es la Edad Media? Este es el periodo que se encuentra entre la Edad Antigua y la Edad Moderna. Inició en el siglo V después de Cristo con la caída del Imperio Romano de Occidente, cuando un bárbaro destituyó al joven emperador Rómulo Augusto y asumió el gobierno de Italia, y terminó en el siglo XV con la caída del Imperio Romano de Oriente, aunque algunos consideran el fin de la Edad Media con la llegada de los españoles y portugueses a América. Para empezar, recordemos todo lo que abarcaba y el surgimiento del Imperio Romano de Oriente y Occidente, que fueron los dos imperios resultantes de la división del Imperio Romano. La fragmentación de este imperio fue uno de los más grandes de la historia, que comenzó a producirse durante el reinado del emperador Diocleciano, aunque no fue hasta el reinado de Teodosio I cuando se produjo la separación definitiva. Tras la división, Constantinopla, que ya era la capital de todo el Imperio Romano, pasó a ser la capital del Imperio Romano de Oriente. ¿Ya viste? Ahí te la señalé, que con el paso de los siglos sería conocido como Imperio Bizantino. Y al dividirse, Roma sería la capital del Imperio Romano de Oriente. En lo que fue todo el territorio del Imperio Romano surgieron culturas que se denominaron pueblos bárbaros. Principalmente eran germanos, estableciéndose principalmente en el Imperio Bizantino en Grecia, Asia Menor y el norte de África. La mayor fortaleza del Imperio Oriental o Bizantino determinó que fuera únicamente en la mitad occidental donde se produjo el asentamiento de estos pueblos y su institucionalización política, que fue conocida como reinos. Así como te presento en esta imagen, fueron los visigodos, primero como Reino Tolosa y luego como Reino Toledo, los primeros en efectuar esa institucionalización. Pero fue a partir del siglo VII que la civilización islámica se extendió por Medio Oriente, África y la península ibérica. A la par, durante la Edad Media europea, en Asia Oriental, se desarrollaron las culturas china, hindú y japonesa. Ahora veamos las actividades económicas y la religión en la Edad Media. Respecto a lo religioso, las culturas monoteístas como el cristianismo, judaísmo y el islam se consolidaron, logrando la Iglesia Católica influir en muchos ámbitos en Europa. Además, como actividades económicas estaba la agricultura y la producción artesanal, aunque el comercio disminuyó en gran medida a comparación de lo que había logrado durante el Imperio Romano de Occidente. Pero el comercio no fue el único afectado tras la caída del Imperio Romano, debido a las invasiones de los bárbaros, ya que surgió así el feudalismo, debido a la decadencia de las ciudades y el comercio. A causa de la debilidad de las monarquías, para defender sus territorios se fortalecieron los nobles, pues se empezó a propiciar la creación de feudos y la implantación del feudalismo en muchos territorios de Europa. El feudalismo es un sistema en el que los reyes y la nobleza eran propietarios de las tierras y los llamados siervos trabajaban para ellos, a cambio de protección y de una parte de las cosechas. Ahora hablemos un poco más a fondo sobre el Imperio Romano, que se originó en el año 26 a.C. Este es el sistema en el que el poder político real estaba en manos de un solo individuo, el emperador. Se mantenía unido gracias a su ejército encargado de vigilar y defender sus territorios y fronteras, así como conquistar nuevos pueblos para extender su dominio.
Pero con el paso del tiempo, Roma perdió poder y el ejército disminuyó su disciplina, además de que las ambiciones de los jefes aumentaron y los grupos militares empezaron a luchar entre sí, causando temor en la población. Esto trajo graves consecuencias para el Imperio Romano. Ahora veamos los pueblos bárbaros. Durante el siglo III, unos pueblos guerreros de Europa, Asia y África empezaron a invadir el Imperio Romano. Ellos los conocieron como bárbaros, porque no compartían su modo de vida, ni cultura, ni lengua. En ocasiones, los bárbaros entraban por la fuerza y otras mediante acuerdos, otorgándoles tierras a cambio de integrarse al ejército para prestar sus servicios militares al imperio y así también respetar las leyes. Este lapso de la historia es conocido como el periodo de las grandes migraciones. Como ya te había dicho anteriormente, estos pueblos bárbaros o pueblos germanos avanzaron invadiendo con mayor éxito la parte occidental. Entre los pueblos germanos invasores encontramos a los godos, divididos en visigodos en occidente y los ostrogodos en oriente, pero fue hasta el año 395 que ellos fueron la causa directa de la caída del Imperio Romano de Occidente, quedando dividido en Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente. En el año 476, los bárbaros derrocaron al emperador Rómulo Augusto, gobernante del territorio romano de Occidente, suceso que marca el final de la antigüedad y el inicio de la Edad Media europea. Ahora veamos el surgimiento de los pueblos bárbaros. Los germanos, llamados bárbaros por los romanos, estaban organizados en tribus y vivían de la agricultura y la ganadería. Eran el grupo bárbaro más numeroso compuesto por varios pueblos, como los visigodos, ostrogodos, vándalos, lombardos, anglos, francos y sajones. Tenían características culturales propias, como la lengua, tradiciones y también la religión, que al mezclarse con los romanos, originaron nuevas formas de organización social, política y cultural, surgiendo así las lenguas romances, figurando entre ellas el español, portugués y el italiano. Y, respecto a su religión, adoptaron el cristianismo. Una característica de los pueblos bárbaros es que estaban organizados en tribus. Por lo tanto, al momento de avanzar para la invasión del Imperio Romano, surgieron los diferentes reinos que dominaron el imperio, toda la parte de Occidente. Por lo tanto, los vándalos construyeron su reino en el norte de África, los ostrogodos y lombardos en Italia, los visigodos en España, los francos en Francia y parte de Alemania, y por último los anglos y sajones en Inglaterra. Varios pueblos se enfrentaron por buscar la expansión, pero uno de los que sobresalió fueron los francos, hasta que Carlomagno, rey de los francos, en el año 800 después de Cristo, fue proclamado emperador y dominó los territorios que integraban el antiguo Imperio Romano de Occidente. Es por esto que se dice que él sentó las bases de lo que sería Europa Occidental en la Edad Media. Bajo esta nueva dinastía, el reino franco se extendió sobre la mayor parte de los territorios de toda Europa Occidental, abarcando lo que hoy es Francia y Alemania. Pero, tras su muerte, el imperio se fragmentó, surgiendo reinos independientes, donde se establecería el feudalismo. El feudalismo es la denominación del sistema político predominante en Europa Occidental de los siglos centrales de la Edad Media. Recuerda que tras la caída del Imperio Romano,
Los reyes no tenían poder suficiente para evitar los continuos ataques y saqueos al imperio. Por lo tanto, tuvieron que apoyarse en la nobleza para organizar un ejército y defender sus reinos. Los nobles se convirtieron en sus vasallos. A su vez, los nobles contaban con caballeros que luchaban a su lado en las batallas. Como las ciudades eran saqueadas permanentemente, la población emigró de las ciudades al campo, buscando así la protección en los castillos. El noble o señor feudal entregaba un terreno o feudo a un campesino y a su familia, y estos se convertían así en sus vasallos. Por lo tanto, se comprometían a entregar una parte de su cosecha al señor y a trabajar sus tierras, pero si no pagaban, se convertían en siervos y por lo tanto perdían su libertad para toda la vida. Por último, entre los siglos 7 y 9 hubo más invasiones provenientes del norte y el este de Europa, que buscaban saquear pueblos y ciudades para capturar esclavos. Entre ellos están los magiares, que se establecieron en Hungría. También están los búlgaros, que se establecieron en lo que hoy es Bulgaria. Y por último, destacaron los vikingos, que gracias a que fueron excelentes navegantes y constructores de barcos, se establecieron en lo que hoy es Dinamarca, Rusia, Italia y Francia. Espero te haya servido mucho este video y hayas aprendido un poco más sobre la Edad Media. No olvides suscribirte y compartirlo. Gracias.